El día de hoy le traemos un nuevo estímulo económico, y es que estaría llegando para millones de residentes en los Estados Unidos. Ahora pueden tomar medidas con esta iniciativa. Va a enviar hasta $500 en cheques de estímulo, pero ojo al dato, se acerca la fecha límite. Estamos hablando de uno de los diversos programas de ingresos garantizados en todo el país, también conocido como Uplift, y este se lanzó el día de hoy. El año pasado la inflación en los Estados Unidos alcanzó niveles históricos. Esto sucedió ante los altos precios. Varias entidades aprobaron el envío de cheques de estímulos, reembolsos de impuestos y otros tipos de alivios con esta inflación. Aunque la inflación ha caído en los últimos meses, el envío de apoyo continúa en los estados. Es por ello que estaremos compartiendo algunos de estos que estarían otorgando más estímulos como alivios a la inflación y a la pobreza para la gente de bajos ingresos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que los ayudará mucho financieramente. Este estímulo estará disponible para residentes de bajos ingresos. Esta vez tratará del estado de Iowa. Este es un estímulo con el fin de poder ayudarlos a cubrir con necesidades básicas, según la firma de investigación no partidista The Harkin Institute, el cual ayudó a lanzar este programa. Se dice que cuando el 25% de los habitantes de Iowa Central gastan más de un tercio de sus ingresos en vivienda, es que no hay mucho para alimentos, no queda nada para el cuidado de niños o la atención médica básica. Además de apoyar las necesidades básicas, estos pagos serán mensuales. Tienen como objetivo ayudar a los beneficiarios a encontrar un mejor empleo de tiempo completo, poder reforzar la salud mental y física y ayudar a cubrir emergencias sorpresivas. Pues en otras palabras, nos quieren decir que no vivan con estos $500, utilícenlos como un apoyo. ¿Quiénes pueden calificar para este estímulo estatal? Ciertos residentes de Iowa podrán presentar su solicitud desde hoy, pero para esto deben cumplir con algunos requisitos para poder ser considerados elegibles. Por un lado, deben vivir en el condado de Dallas. También entra aquí Polk o Warren, y tener al menos un dependiente que tenga 25 años o menos. Además, los solicitantes deben tener un ingreso familiar igual o inferior al 60% del ingreso medio de esta área. Estamos hablando de unos $59,000 anuales máximo para una familia de 4. Si es elegible, puede presentar su solicitud en línea hasta la fecha límite del lunes 27 de febrero. Una vez que se complete este proceso de selección, los participantes serán notificados vía correo o por línea. Luego de esto comenzarán a recibir hasta $500 por mes durante 2 años. Y como les mencionamos al inicio, pues tenemos más estados otorgando estímulos estatales. Otras ciudades de todo el país están configuradas para poder proporcionarnos pagos mensuales a millones de residentes. Entre ellos incluimos a Chelsea, Massachusetts, pues esta semana completó su lotería para seleccionar a residentes elegibles para pagos mensuales de hasta $400. Se reveló una lista de los números de solicitud que fueron seleccionados. También tenemos un grupo de residentes en Ohio y en Yellow Springs y Miami. Recibirán un total de hasta $7,200 en pagos durante 24 meses, divididos estos. Actualmente el programa se encuentra en su primera cohorte, pero lanzará una segunda ronda de aplicaciones para este verano. Para entonces, se seguirán agregando otros residentes. Y también hablaremos del siguiente programa que lo mencionamos en otro video, llamado Programa ARIS en Alexandria, Virginia, el cual pronto dará a los residentes su primera ronda de cheques mensuales de $500, ya que la ciudad confirmó que está en camino de enviar estos pagos para febrero, aunque no pudo proporcionar exactamente una fecha. Los participantes serán notificados sobre el monto exacto del primer pago tan pronto como se sepa esta fecha, y estaremos compartiéndolo también aquí en este canal.
Pues la primera fase del programa piloto de ingresos garantizados de Nueva York se estaría lanzando en la primavera y comenzará dando a las familias $500 en pagos mensuales durante un año por completo. Y ahora hablaremos de un tema que está en bastante auge, y es la condonación de préstamos estudiantiles. ¿Será que calificarás para pagos de $0 bajo el nuevo plan de Joe Biden? Y es que con la legalidad del programa federal más amplio de condonación de préstamos estudiantiles por parte del presidente Biden, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha propuesto revisiones a los planes de pago definido por estos ingresos, lo cual podría resultar en lo que sería un recorte considerable en los pagos de préstamos. De hecho, algunos prestatarios tendrán pagos mensuales de hasta $0. Las reglamentaciones propuestas se modificarán el plan de pago revisado por Pay As You Earn. Eliminarán gradualmente todos los planes anteriores existentes disponibles para deudores de bajos ingresos. Estamos hablando de un pago basado en los ingresos y planes de pagos contingentes con los ingresos. Los prestatarios que participen en estos planes, los cuales ya son existentes, seguirán con el nuevo plan cuando se promulgue esta ley, pero deberán inscribirse a través de su proveedor de préstamos estudiantiles o también a través del sitio de ayuda federal para estudiantes. Las nuevas regulaciones propuestas no incluyen cambios para poder acomodar a aquellos que tienen préstamos Parent Plus, los cuales, recuerden, no son reembolsables en un plan. Para poder calificar estos pagos mensuales de $0, los prestatarios deben ganar menos de alrededor de $30,600 anuales, mientras que las personas en familias de hasta 4 miembros ganan menos de aproximadamente $62,400 anuales, según el último comunicado. Pues el día de hoy la administración de Biden y de Harris proponen cambios históricos que harían que el pago de préstamos estudiantiles sea algo mucho más asequible y mucho más manejable que nunca. Así como también se informó en el sitio web Business Insider, las obligaciones de pago de los estudiantes universitarios se van a reducir a la mitad, ya que el nuevo plan estaría revisando el pago de ingresos discrecionales requerido del 10% al 5%. Aquellos que tengan préstamos para graduados seguirán pagando el 10%, y aquellos con una combinación existente de préstamos para graduados y universitarios tendrán que pagar entre el 5 y el 10%. El plan Prepay actualmente calcula los ingresos discrecionales como cualquiera. Estamos hablando de dinero ganado por encima del 150% de las pautas federales de la pobreza, que se utilizan para determinar su elegibilidad para ciertos programas y beneficios. Según estas nuevas regulaciones, los prestatarios no estarán obligados a realizar pagos basados en ingresos superiores al 225% de las pautas federales de pobreza. La administración de Biden está intentando corregir lo que para ellos consideran un sistema de plan defectuoso. Estamos hablando de un problema mucho más amplio con los pagos de deudas interminables, algo que se ha visto en todos estos meses. Si es que esto se promulga, pues la nueva legislación Repay permitirá a muchos prestatarios con préstamos estudiantiles federales originales de $12,000 la oportunidad de pagarlos después de 10 años. La deuda remanente después de 20 años de pagos será perdonada finalmente, pues como ahora está bajo las reglas del antiguo plan. Ellos afirmaron que no podemos volver al mismo sistema roto que teníamos antes de la pandemia, cuando 1 millón de prestatarios incumplían sus préstamos al año y los intereses crecientes dejaban a millones debiendo más de lo que inicialmente pidieron prestado. Recordemos que independientemente del resultado de la condonación de préstamos estudiantiles, la nueva regulación mantendrá el interés bajo control, o al menos eso es lo que quieren hacer, ya que estamos a menos de 2 semanas de conocer el destino y el futuro del plan de condonación de préstamos estudiantiles de Joseph Biden, el cual se ha estancado desde el mes de octubre debido a 2 demandas presentadas
por grupos respaldados del lado republicano. Independientemente del fallo de la Corte Suprema, que fue el 28 de febrero, los prestatarios pueden beneficiarse de una serie de reformas regulatorias, los cuales afectan específicamente los intereses de los préstamos estudiantiles. Tras el bloqueo temporal del programa de alivio de préstamos estudiantiles de Joe Biden por parte de un tribunal federal de apelaciones, la Casa Blanca ha extendido la moratoria de pagos de préstamos estudiantiles federales hasta la siguiente fecha, 30 de junio de este 2023, o también antes si es que la Corte Suprema resuelve lo que sería el litigio de apelación.